Escuché que habían tenido problemas con el automóvil y que llegarían más tarde. Eso fue lo último que escucharon de ella. No era algo que habría hecho en lo absoluto. El parque de animales salvajes tenía cerca de 500 empleados. Podría pasarle a cualquiera. La policía intentaba averiguar dónde estaban, quiénes eran. Tenía dos personalidades muy distintas. Él caminaba alrededor de sus casas, mirando por sus ventanas, caminando en sus patios traseros. Un lado con mucha furia. Todo empezó a desmoronarse. ¿Esto es un juego? ¿En dónde estaba ella? Un asesino a mi lado. Conocí a Denise en 1994. Yo estaba en la Marina y fui guardia de la Embajada de los Estados Unidos en Bujumbura, Burundi. Ella trabajaba para el centro de chimpancés Jane Goodall, para ayudar a los chimpancés huérfanos y a los chimpancés cazados ilegalmente. Siempre le gustó trabajar con animales. Incluso a una temprana edad publicó algunos artículos en los periódicos locales sobre ella y caracoles y otros animales. Así que tuvo la oportunidad de ir a Burundi y trabajar con Jane Goodall. El día que conocí a Denise, quedé impresionado. Ya sabes, una mujer muy hermosa y atractiva en medio de la guerra civil. Y ella llamó mi atención. Así que empezamos a hablar y creo que ella estaba más interesada en darse un baño, porque teníamos agua caliente, de lo que estaba interesada en mí. Pero terminamos haciendo que funcionara. Ella era extrovertida, enérgica, siempre lista para una aventura. Extremadamente amigable, siempre queriendo ayudar a la gente. Si pensaba que podría ayudar, estaría ahí en un minuto. Tan pronto como terminamos en África, se fue directamente a Japón. Quería enseñar inglés ahí. Le encantaba viajar. Yo estaba en Japón trabajando con la Marina. Yo estaba en Okinawa y ella estaba en Tokio. Así que no estábamos cerca el uno del otro. Se requería un par de horas de vuelo para llegar ahí. Pero terminé yendo a verla unas 5 o 6 veces y ella vino a Okinawa unas 2 veces. Y le encantó. Cada vez que yo me presentaba ahí, siempre salíamos y simplemente disfrutábamos y hacíamos todas las cosas turísticas en Tokio. Le propuse matrimonio mientras ella estaba en Japón y conseguimos en San Diego una visa de prometida. Nos casamos. Yo empecé a trabajar aquí, en el campamento Pendleton, y ella consiguió un trabajo en el Parque de Animales Salvajes de San Diego. Denise también presentó una solicitud para volver a la escuela. Conocí a Denise en la Universidad de San Marcos. Fuimos juntas estudiantes de posgrado en 1998 y 99. Denise era una excelente estudiante. Su aprendizaje educativo lo era todo para ella. El área de estudio principal de Denise era psicología comparativa. Le interesaba el comportamiento animal, específicamente en chimpancés. No puedo esperar. Pasábamos mucho gusta tiempo mucho aprender hablando sobre el de comportamiento cómo su investigación reflejaba el comportamiento humano y la comprensión de cómo los humanos interactúan y cómo los chimpancés son tan parecidos a los humanos en su comportamiento social. Fue muy, muy interesante comparar a los dos. Ella era muy brillante, muy alegre,
Me encantaba escucharla hablar. Tenía un acento hermoso. Tenía un hermoso cabello castaño. Pequeña, pero muy segura. Recuerdo a Denise porque trabajábamos en equipo con bastante frecuencia. Trabajar en Safari Park es una experiencia única. Es un ambiente único, trabajas muy cerca de los animales y de tus compañeros de trabajo. Hay mucho entrenamiento de animales y observación del comportamiento animal. Obviamente, mucha limpieza y alimentación, eso sucede en cualquier trabajo de cuidado animal. Es algo que la gente hace porque les apasiona la conservación y les apasiona cuidar a los animales. A ella le encantaba trabajar en el Parque de Animales Salvajes. Era su trabajo soñado. Trabajaba en el zoológico de Tokio como voluntaria, pero para ella San Diego era la cima del zoológico, así que ahí era donde quería trabajar. Y una vez que pudo empezar a trabajar como cuidadora, estuvo muy emocionada. Denise era suave con los animales, era buena con ellos. Era una buena observadora del comportamiento animal. Había tenido un poco de experiencia en eso antes de venir a Safari Park. Parte del trabajo es ser educadores, así como cuidadores de animales. Disfruté hacer eso cuando trabajé en Safari Park. Todos estábamos obligados a hacer ciertas presentaciones dependiendo del área en la que estuviéramos trabajando. Si trabajabas con los guepardos, había una charla sobre ellos todos los días a cierta hora. Una gran velocidad. Era el fin de semana de nuestro 4º aniversario. Ese sábado por la noche hubo una cena benéfica en el zoológico de San Diego a la que íbamos a ir y luego le conseguí entradas para ver a uno de sus grupos de música favoritos. Así que íbamos a ir a un concierto después de eso. Era viernes por la mañana. Denise se levantaba para ir al trabajo, iba a trabajar durante el día y luego iba a trabajar un turno nocturno en los terrenos de los campamentos del zoológico. The Roar and Snore es un programa nocturno. Es una especie de campamento con tiendas de campaña de lujo. Es muy popular, es muy divertido. La gente viene al atardecer. Tienen un programa y un recorrido y después una cena. Y por lo general tienen un altavoz que está alrededor de la fogata por la noche. Y hay todo tipo de presentaciones de animales y actividades planeadas. Y luego te vas a dormir en tu tienda de campaña de lujo y te levantas a primera hora de la mañana. Y así puedes llegar a ver a los animales temprano cuando están más activos.
Me fui al trabajo el viernes por la mañana después de ella, probablemente unos 20 minutos después. Sabíamos que ellos compartían auto, llegaban juntos por la mañana. Escuché que habían tenido algunos problemas con el auto y que posiblemente llegarían más tarde. Podría pasarle a cualquiera, así que nadie pensó mucho en ello. Un oficial del departamento de policía de Oceanside se presentó en mi casa y me preguntó si podían echar un vistazo. Al principio era solo confusión, sin saber, ya sabes, qué estaba pasando. Ellos dijeron que ella había llamado, que tenía problemas con su auto, y fue la última vez que escucharon de ella. Estaba confundido, no sabía realmente lo que estaba pasando. Ella no era así para nada, es decir, no era ni parecido a lo que ella haría. Ya sabes, solo irse y no decirle a nadie. No sabía realmente qué hacer o por dónde empezar, así que simplemente empecé por llamar al parque de animales salvajes, tratando de averiguar dónde estaba. Y luego informaron que ella no había ido a trabajar desde el jueves y tampoco fue el viernes. Al principio no reaccioné demasiado fuerte. Pensé, es una mujer adulta. Ya tiene 30. Puede cuidarse ella sola. Probablemente escucharemos de ella, pero entonces pensé, Denise no suele hacer esas cosas. Tenía 2 perros. Tenía un hogar. Tenía un trabajo. Había estudiado. Eso era inusual. Fue cuando todo empezó a desmoronarse. No era algo que ella no hiciera. El no mantenerse en contacto. Ella tenía un celular y yo tenía un celular. Nos llamábamos todo el tiempo. ¿En dónde estaba? Salí de mi casa solo para ordenar mis pensamientos, tomar aire. Y miré hacia abajo, a mi derecha, y noté el auto de Denise estacionado aproximadamente 3 casas abajo. Cuando lo vi, caminé hasta él. Había sido muy mal estacionado, con los neumáticos girados y el neumático delantero estaba perdiendo aire. Inmediatamente abrí la puerta y el indicador de la llave comenzó a sonar, mostrando que la llave aún estaba dentro. Muchas emociones diferentes me golpearon de nuevo. Yo pensaba, ¿qué? ¿Esto es un juego? Corrí a la casa de enfrente de donde estaba estacionado, pensando que tal vez ella estaba ahí. Entonces llamé a la puerta y dijeron que no estaba. Dijeron que lo notaron tarde esa noche, pero no fue durante el día. Era aún más confuso todo lo que pasaba.
y faltaba el espejo retrovisor del parabrisas, y el asiento había sido empujado hasta atrás a un punto en el que Denise no habría sido capaz de conducirlo. Obviamente, para ese entonces, sabía que alguien se la había llevado. En algún momento, el viernes entre las 5 y las 11:30 p.m., el auto se estacionó a 2 casas de la residencia de Charles y Denise. Se estacionó bruscamente en un ángulo raro sobre la acera. Las llaves seguían adentro y una campana o algún tipo de alarma seguía sonando. El espejo retrovisor no estaba y había una grieta en el parabrisas. El asiento estaba puesto hacia atrás. Denise medía 1,60 m y no habría sido capaz de tocar los pedales por cómo se encontró el asiento. Denise desaparecida. El señor Hamilton desaparecido. La policía intentaba averiguar dónde estaban, quiénes eran. Acababan de huir o ella estaba cautiva. Cuando el auto fue encontrado, esa era una gran pieza de evidencia. Hablamos de un juego sucio. Los crímenes entre chicas pueden ser... Los investigadores, el condado y el departamento del alguacil fueron a ese punto y comenzaron una investigación que incluía rastrear cosas como la actividad del teléfono celular, revisar cuentas bancarias. Todo se puso en marcha. El parque de animales salvajes era bastante grande en el área del condado de San Diego. Había cerca de 500 empleados que trabajaban durante todo el día. Se sabía bien que Denise era una joven responsable, una mujer curiosa, una mujer educada y realmente desarrolló un amor y una pasión por el estudio de los animales. Recientemente Patrick Hamilton había sido ascendido a una posición de supervisor en el área de los primates. Él y Denise compartían un automóvil y se turnaban para ver quién lo conduciría. E hicieron esto durante varios meses. Denise y Patrick trabajaron juntos en el área de los primates. Parecía que congeniaban intelectualmente, según la información que nos dieron sus compañeros. Y trabajaron juntos en un proyecto nuevo. Incluso Patrick iba a casa de ella y trabajaban en sus horas libres en el proyecto, o ella iba a casa de él para continuarlo. Durante nuestras entrevistas posteriores, tratamos de delimitar un poco más el perfil sobre quién era el señor Hamilton. Patrick Hamilton tenía 43 años. Había trabajado en el parque de animales salvajes, creo que por 20 años. Creo que creció en escondido, creo que había estado casado por 5 años más o menos, pero luego se divorció. Empecé a trabajar en el parque de animales salvajes en 1990, en el otoño. Pat ya estaba ahí. Y ya había estado ahí por mucho tiempo, por lo que era un cuidador bien establecido en el parque de animales salvajes. Pasamos tiempo juntos, así que me familiaricé con él. En relativamente muy poco tiempo. Les agradezco. Gracias. Trabajó en el establo en el parque de animales salvajes. Fue cuidador de zoológico por años y conocía a todos ahí. Todos sabían de Patrick Hamilton. En cuanto a algún antecedente criminal, nada. No tenía nada en su historial. Estaba al tanto de que había mujeres que habían hablado de las propensiones de Pat en las relaciones con el sexo opuesto. Era un individuo profesional, dedicado, trabajador, educado y muy culto.
nosotros desarrollamos un perfil del señor Hamilton. Sin embargo, terminamos con 2 perfiles. ¿Dónde se encontraba? Cuando teníamos nuevos empleados en el parque, en su mayoría mujeres jóvenes, y solíamos advertirles sobre Pat. ¿Qué me pueden decir del señor Hamilton? Entrevistamos a varias de sus antiguas novias y fuimos descubriendo que él tenía 2 personalidades muy diferentes. Además, recibimos información de que él era un mujeriego. Salió con muchas mujeres del parque. Tuvimos incidencias en las que Patrick le hizo una proposición a un par de compañeras para acostarse con ellas a cambio de dinero. Y descubrimos que en sus relaciones él era obsesivo. No aceptaba el rechazo. En un par de ocasiones en las que él había terminado o habían terminado con él, descubrimos que las acechaba, siguiéndolas, caminando cerca de sus casas, afuera, mirando por sus ventanas, caminando en sus patios traseros. Un par de ellas no aceptaron ser entrevistadas, sin saber de lo que Patrick era capaz de hacer. Buscamos y encontramos cerca de 4 o 5 mujeres entre 1984 y 1998. Es mucho tiempo. Todas y cada una de ellas declararon que él era violento o agresivo con ellas. Una dijo que tenía un lado con mucha furia. Una dijo que no la dejaba salir del auto. Era muy violento con una de ellas. Otra lo describió con la personalidad del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Patrick Hamilton tenía 2 personalidades muy distintas. Algo como el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Un temperamento que podría estallar de un momento a otro. Mentiroso, manipulador. Eran frases comunes que escuchábamos de estas mujeres. Cuando la policía vino y comenzó a interrogar a la gente, no me hablaron a mí específicamente. Recuerdo que hablaron con varias personas. Estaba todo bien y de un momento a Hubo otro enfureció. varios incidentes del señor Hamilton mostrando tendencias violentas, arrojando cosas. Incluso a una le arrojó un taburete. Tenía varias amigas que habían salido con él brevemente y una de ellas tuvo una experiencia algo aterradora. Supongo que percibió una sensación desagradable de él. Terminó con él muy pronto. Y él pasó las siguientes 2 noches bombardeándola con llamadas y sentándose fuera de su casa en la oscuridad de su auto. Había una mujer con la que salió, creo que era una empleada del Parque de Animales Salvajes, y describió un incidente donde él la golpeó y le dejó un ojo morado. Era bastante obvio que él era un problema. Una vez volví a casa del trabajo y él estaba ahí junto con otros 2 compañeros de trabajo. Estaban hablando y pasando algo de tiempo juntos después de trabajar. Inmediatamente fue que, ya sabes, siempre lo dicen en la televisión, lo escuchas todo el tiempo, cuando tienes esa sensación. Y una vez que se fue, le dije a Denise, necesitas alejarte de él, porque tiene una vibra muy, muy extraña. Y esa fue la primera vez que lo vi. Denise es muy confiada.
Aprendió a ver lo bueno en cualquier cosa. Ella lo ignoró como si yo tal vez estuviera siendo celoso. Esa fue su única falla. Creo que fue fácilmente manipulada por la gente, porque podían aprovecharse de su bondad. La violencia en la intimidad sigue siendo uno de los crímenes más denunciados. Ser sobreviviente de abuso puede traer estigmas y vergüenzas. Las mujeres que estuvieron con Patrick no se sintieron preparadas o no se sintieron con la fuerza para presentarse y decir, ya sabes, las cosas son así. Él llamó a su hermano, habló con él durante casi 20 minutos. Como dijo en la llamada telefónica que antes de su desaparición, en realidad él acechaba a Denise. Él había estado en la propiedad. Y subió a la ventana. Condujo a la casa de Denise y escuchó o vio a Denise y a su marido poniéndose románticos. Y eso lo enfureció. Empezaron a mirar sus registros de banco, sus retiros de efectivo, y lo encontraron en varios lugares a través de todo California. Uno de los lugares en los que retiró dinero fue en el condado de San Diego y también en Temecula. Llevan un día de retraso en este punto y finalmente fueron capaces de rastrearlo sacando algo de dinero en Gilroy, California. Está mayormente en la parte norte de nuestro estado. Tenemos un estado enorme, por lo que probablemente tomaría de 8 a 9, 10 horas en poder conducir hasta ahí. Se emitió una transmisión en todos los puntos de referencia, en todo el estado, con su vehículo y su matrícula. La patrulla de carreteras de California había recibido información de un oficial de un policía fuera de servicio en el área de Gilroy, California. Vio el número de matrícula del vehículo de Hamilton y llamó a la patrulla de caminos, que estaba detrás del vehículo conducido por un adulto masculino. Después de que varias unidades se detuvieron detrás del vehículo del señor Hamilton, activaron sus luces y sirenas. El señor Hamilton aceleró. Continuó durante unos 3 kilómetros sin dar señales de rendirse, con las unidades de patrulla en persecución. El vehículo de Hamilton se acercaba a un punto con tráfico detenido. Frenó fuerte. Se derrapó. La puerta del conductor se abrió y él saltó y cayó de rodillas. Y se tiró sobre el pavimento. El sospechoso abandonó el vehículo. Los oficiales de la patrulla de caminos se acercaron a pie y armados arrestaron al señor Hamilton.
posteriormente Hamilton fue transportado a un hospital local y fue tratado por las lesiones del accidente. Los agentes le leyeron al señor Hamilton sus derechos constitucionales y a un lado de la cama lo entrevistaron. En las llamadas telefónicas, Patrick Hamilton le dijo a sus amigos que él le hizo señas para detenerse. La estaba esperando. Se subió al vehículo de ella y discutieron si se iban a ver o no. Y él quería tener quizás una relación con ella. El señor Hamilton declaró que tuvo una fuerte discusión con Denise. Ella empezó a patearlo y a golpearlo. Él dijo, me quebré. La estrangulé. Yo escuché algo tronar. Ella se quedó blanda y murió. Fue la confesión de un asesinato. Recibí una llamada de mi amigo, que es infante de marina, y me llamó para decirme, voy para allá. Y vi al capellán y a los detectives y ya sabía lo que venían a decir. En ese momento, Patrick le dijo a los detectives que había puesto a Denise en su vehículo y condujo hasta el desierto Anza Borrego, al este de San Diego, y recargó su cuerpo contra un árbol. A él lo llevaron a San Diego después de estar en el hospital. Él dice que él la mató, dice que les ayudará a encontrar el cuerpo. Conducen hasta San Diego y él comienza en diferentes lugares. Primero dice, aquí está el cuerpo, buscan durante horas, no logran encontrar nada. Luego él dice, no, ella sigue viva. Y él luego dice, no, está en un lugar diferente. Luego van a buscar en la nueva ubicación, buscan ahí y no encuentran nada. Luego se le ocurrió una historia diferente, y todo esto en la primera vez. Además de hacer varias llamadas a sus compañeros, admitiendo que había estrangulado a Denise, dejó un mensaje en el contestador automático de su madre, diciendo que había matado a Denise y que deseaba enterrarla en el patio trasero de la casa de su madre. Los detectives de San Diego pidieron una orden de registro para su casa en Vista, California, y encontraron la casa impecable, bien cuidada, muy organizada, y no había señales de una pelea. Patrick Hamilton fue arrestado por asesinato, acorde a la sección 187 del Código Penal. Pero, ¿dónde está el cuerpo? Y otra vez, Patrick Hamilton dijo, bueno, tal vez siga viva, tratando de desviar a la gente del asesinato y ocultando pruebas. Pero, ¿dónde está el cuerpo de Denise? No encontramos ninguna evidencia del cuerpo, de ropa, de zapatos.
Nada. No teníamos signos reveladores de salpicaduras de sangre y fibras de cabello y esas cosas, el tipo tradicional de evidencia física en la escena del crimen. Obviamente, nosotros queremos esa evidencia forense física que nos pueda ser muy útil en este caso, pero en este caso no tuvimos. Algunos dirán, no han encontrado el cuerpo del caso. Eso es un caso horrible. Si no hay cuerpo, no hay crimen. Los crímenes entre chicas pueden ser muy... Por aquí. En California, para probar un asesinato no tienes que tener un cuerpo. Solo tienes que poder probar que el crimen había ocurrido, que alguien fue asesinado y que alguien lo hizo, que actuó con malicia. Si puedes probar que Denise ya no existe por falta de llamadas, por falta de tarjetas de crédito, estados financieros. No volvió a hablar con su madre, no volvió a hablar con su padre, no volvió a hablar con su esposo. Su pasaporte se quedó en casa, por ejemplo. Ella es una ciudadana del Reino Unido, así que, ya sabes, todas esas cosas se añaden a que ella no solo se fue a algún tipo de viaje. Su mamá, su papá, su padrastro y su madrastra, todos se presentaron. Y sí, fue muy difícil, por decir poco. Ya sabes, todos nosotros teniendo que escuchar e incluso mirar a este tipo, ya sabes, fue difícil. Y me llevaron al estrado y me tuvieron ahí por todo un día. Después de terminar mi testimonio, él simplemente terminó diciendo, bien, declararé. Era tan obvio que solo intentaba molestarme. Él solo quería que me parara y tener que hablar y tener que revivir las cosas solo para jugar conmigo. Solo diré que no he visto mucho en el camino del remordimiento. No quiero decir que no hubiera intentos de remordimiento, pero no me pareció genuino, sincero, ni siquiera verdadero. No creo que él tenga la capacidad de entender el significado del remordimiento. Recuerdo específicamente al juez Einhorn, uno de nuestros jueces más estimados del condado a lo largo de la historia de San Diego, diciendo al demandado, ahora haz lo que es decente y lleva a estas personas a encontrar el cuerpo. Ahora ve y dale un cierre a esa familia. Y eso siempre lo recordaré porque hasta ese punto no había habido nada decente de su parte. Por primera vez pensé que tal vez iba a suceder, tal vez realmente nos llevaría a donde está ella. Después de saber que ya había llevado a los detectives a búsquedas falsas, y francamente tenía esperanzas ese día. Se detuvo en un punto y nos acompañó a esa zona de arena, como por donde estaban esos arbustos de árboles, y señaló a esa zona. Y no lo sé, no tuve una buena sensación sobre eso. De inmediato pensé que no se veía bien. Los detectives empezaron a tratar de averiguar si había un cuerpo ahí y no lo había. Lo llevaron de nuevo al automóvil y se fue de regreso a la cárcel. Hubo 2 homenajes. Uno fue en el Parque de Animales Salvajes y otro fue en la casa de Paula. Y esa vez fue lindo. Hubo una persona tocando la gaita.
Fue conmovedor. El servicio conmemorativo que hubo en el parque creo que fue cerca de Kalima Point, que es una hermosa zona que da a la sabana de África Oriental. Fue muy triste, fue muy tranquilo y creo que fue útil para la gente que conocía a Denise, porque realmente estaba haciendo lo que amaba en Safari Park. Así que creo que fue una buena manera de conmemorarla, y ella era devota a los animales. Sí, extraño a Denise. Extraño a mi amiga. Extraño lo que le habría dado a este mundo con su trabajo. El conocimiento que nos hubiera dado con su trabajo. Y lo que me rompe el corazón es que su padre falleció y nunca pudo conseguir ese cierre. No creo que nadie lo haga hasta que la localicemos y le demos el debido respeto y entierro que se merece. Creo que Patrick no ha revelado la ubicación de su cuerpo por muchas razones. Habla de sus problemas con el control, su necesidad de mantener a Denise para él mismo, lejos de Chuck, lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de todo menos de él mismo. ¿Se ha hecho justicia realmente en este caso? No. Y no lo sé. No creo que se haga hasta que la encontremos. Ahora han pasado casi 2 décadas y la cantidad de esperanza disminuye significativamente. El padre de Denise ha fallecido, su madre ha fallecido. Aún así, creo, podría ser un consuelo significativo para Chuck. Así que tengo esperanzas. Es un poco difícil, ya sabes, cuando llegan los aniversarios, realmente no hay lugar, ¿sabes?, para poner las flores y sentarte, reflexionar, porque no la hemos podido poner a descansar. La amo y la extraño. Estos han sido los 19 años más duros de mi vida. No importa lo que haya hecho en la Marina. Ese día que descubrí que la perdí, nada se compara con eso. No importa lo que haya pasado. ¿Sabes? Ese último día pude darle un beso de despedida y decirle que la amaba mucho. Eso siempre me da un poco de consuelo.